Buenos días, mis hermanos. Sean bendecidos en el nombre de Jesús, como en cada en vivo, como en cada video, como en cada enseñanza. El hermano Osvaldo, transmitiendo desde Buenos Aires, Argentina, para traerles una nueva enseñanza el día de hoy. Hoy vamos a empezar una serie de enseñanzas muy interesantes, donde vamos a estar hablando de comienzo del cristianismo. Vamos a estar hablando de cómo nació Roma, vamos a estar hablando de Constantino, de Constantinopla y de un montón de cosas, de qué es realmente el cristianismo, cómo nació, por qué lo llaman el cristianismo, por qué defienden tanto la etiqueta de cristiano. Hoy vamos a empezar a ver todo eso en una serie de varios videos, varios videos. Así que bueno, en esta hermosa mañana de marzo, todavía estamos en marzo, ya estamos casi en abril. Wow, ya pasó como quien dice el primer tercio del 2025. Una cosa impresionante cómo va pasando el tiempo, ¿no? Este tiempo que conocemos acá en este plano tridimensional en el cual vivimos. Así que, pero bueno, estamos aquí y aquí tenemos que hacerle frente a esto. Así que bueno, hay mucho por hablar, así que vamos a empezar ya mismo con lo que vamos a hablar de hoy. El título, Cristiantinopla. Cristiantinopla, les podrá parecer extraño el nombre. Pero bueno, ¿por qué Cristiantinopla? Podemos decir que es una amalgama, un rejunte, podemos decir, entre cristianismo, entre Constantinopla y también Constantino, porque se pueden cerrar las tres palabras en una. Aunque también pudo haber sido Cristiantinópolis, pudo haber sido también. Pero bueno, tenía que decidirme por uno y me decidí por ese nombre. Pero bueno, todos saben qué es el cristianismo. Todos saben que el cristianismo es una de las tres religiones preponderantes en el mundo, ¿no es cierto? Está el cristianismo, el judaísmo y los amigos de Ismael, el islamismo. Pero bueno, todos saben más o menos que ese cristianismo va, entre comillas, todos saben entre comillas, todos saben lo que les ha contado el mundo sobre el cristianismo, que es como les dije recién, una de las tres religiones preponderantes en el mundo. Y ahora, ¿pero qué sabemos sobre Constantinopla? ¿Qué sabemos sobre Constantino? Que es la amalgama de la que estamos hablando hoy. Vamos a empezar por Constantinopla. Hay mucho para hablar, mucho para decir, mucho para leer también, porque estas enseñanzas va a haber mucho de lectura también, mucho de teoría. A ver, Constantinopla, vamos a empezar por Constantinopla. Como les dije, el cristianismo, la mayoría saben más o menos qué es el cristianismo, más o menos por arriba, porque no conocen a profundidad el cristianismo, pero bueno. Vamos a empezar por Constantinopla y después seguiremos por Constantino. Empecemos por Constantinopla. Fue el nombre greco-romano de la actual ciudad de Estambul, de la ciudad donde ahora está en Estambul, en Turquía, situada en ambos lados del estrecho del Bósforo, en Turquía. Fue la capital, Estambul o Constantinopla, fue la capital de distintos imperios a lo largo de su milenaria historia. Y el primero de ellos fue el Imperio Romano, el famoso Imperio Romano. La ciudad fue construida sobre la antigua colonia griega de Bizancio, de ahí el Imperio Bizantino, de ahí el nombre de Bizantino. Fue fundada por el rey Bizas hacia el año 667 a.C. Muy bien. Bizancio fue una polis, o sea, una metrópolis, que significa ciudad cabeza de estado. Una ciudad griega conocida también como el Cuerno de Oro. ¿Por qué el Cuerno de Oro? Por su forma geográfica, porque si uno la ve de arriba parece como si fuera un cuerno, tiene la forma de un cuerno,
pero también por ser un punto estratégico. Es un punto muy estratégico. Es lo que hoy es Estambul, lo que hoy se conoce Estambul como la capital de Turquía. Es el lugar donde convergen el Mar Negro y el Mar Egeo con el Mar de Mármara de por medio. Fue una antigua ciudad helenística situada en Tracia, de donde era el famoso Spartacus. Constantinopla fue refundada por el emperador Constantino el Grande, el famoso Constantino, el 11 de mayo del 330 después de Cristo, bajo el nombre de Constantinopla, y la convirtió en la nueva capital del Imperio Romano de Oriente o el Imperio Bizantino, básicamente. Entonces, fue la capital y el centro de la cultura clásica del Imperio Romano de Oriente. Pero bueno, ¿quiénes eran los bizantinos del Imperio Bizantino que estamos hablando? Eran el Imperio Romano reformado, básicamente, vuelto helenístico otra vez. Culturalmente distinto del Imperio Latino Romano, porque lo latino viene de Roma y no viene de América del Sur, como creen muchos. Lo latino empezó en Roma, pero bueno, no me voy a meter a eso ahora. Culturalmente distante, como les decía recién, del Imperio Latino Romano, para tratar de extenderse y perpetuarse en el tiempo. Y básicamente lo lograron. Aunque muchos no lo saben, pero básicamente lo lograron. Constantinopla terminó fusionando la cultura griega cristiana con la árabe, por ejemplo. Porque recordemos que pasadas unas décadas, el emergente califato islámico surgió de los desiertos de Arabia y casi que destruyó al imperio bizantino, al imperio formado y situado en Constantinopla. Entonces, el nombre oficial de la ciudad, según las monedas conmemorativas acuñadas en la década del 330, del 30 de esa época, era Constantinópolis, era el nombre oficial. Pero bueno, alguien me podrá preguntar, ¿y qué tiene que ver el cristianismo con Constantinopla? Paciencia, lo vamos a ir viendo de a poco y a través de muchos videos, porque hay muchísimo para hablar. Entonces, el emperador romano Constantino fundó Constantinopla. Y también podríamos decir de alguna manera que fundó el cristianismo como religión. Por más que muchos, yo sé que muchos van a ponerle el grito en el cielo. Pero podríamos decir que Constantino, cuando fundó Constantinopla, fundó el cristianismo como religión. De ahí que algunos llaman al cristianismo como constantinismo, muchos. Porque en realidad, el cristianismo tiene más de Constantino que de Cristo. ¿Qué? ¿Cómo es esto? Tranquilos, vamos a ir de a poco. El origen del término cristiano nada tiene que ver con Cristo, solamente el nombre, solamente el cristianismo, solamente el nombre nada más. Eso lo expliqué en la enseñanza el justo versus el cristiano. ¿Por qué yo no me hago llamar cristiano y no me gusta que me digan cristiano? Porque yo no me considero cristiano. No quiero tener nada que ver con el cristianismo, con los cristianos, con lo que hoy se hace llamar cristiano. Y eso lo expliqué en esa enseñanza. En realidad, como les dije, la única relación que tiene es Cristo, cristianismo, lo parecido del nombre, pero no hay otra relación entre Cristo y el cristianismo. Como les dije recién, el cristianismo tiene más de Constantino que de Cristo. La única relación que podemos encontrar, entre comillas, fue porque lo empezaron a usar los griegos, el término cristiano, de un modo burlón y despectivo, porque era algo que acostumbraban a hacer.
los griegos, para llamar a los seguidores. Por ejemplo, a los seguidores de Jesús, a los seguidores de Cristo, los empezaron a llamar los cristianos. Así como, no sé, por ejemplo, a los seguidores de Marco Aurelio, por ejemplo, en ese entonces los llamaban los aurelianos. Los seguidores de Pompeyo los llamaban los pompeyanos. Era la manera de ser que tenían los griegos de llamar despectivamente a un grupo de personas que seguían a alguien en particular. Pero bueno, los pompeyanos y después vino los cristianos. Pero nació de un mote despectivo el cristianismo. Y esa es toda la relación que hay entre Cristo y el cristianismo. No hay más. Sigamos analizando la historia para ir entendiendo un poco mejor, porque hay mucho para explicar. En el siglo III, ya con Constantino como emperador, este se percata de un fuerte movimiento que había entre los creyentes. El sistema de las eclesias. El sistema de las eclesias. Ahora, si nos vamos a la concordancia Strong, o a la políglota, la Septuaginta, que es la que yo uso particularmente, al griego original, nos vamos a encontrar que la palabra eclesia es la palabra griega 1577 y significa un llamado, una reunión popular. Un llamado, una reunión popular. Claro, hermano Osvaldo, me van a decir, ahí es donde nos congregamos los domingos. Espera, un momento. La palabra eclesia es una palabra compuesta, formada por dos palabras, como todas las palabras compuestas. Está formada por la palabra griega 1537, ek, que significa, es una preposición primaria que denota origen, o sea, el punto de donde procede el movimiento o la acción, desde o fuera, y o fuera. Y la otra palabra, perdón, la palabra griega 2564, kaleo, kaleo, que significa llamar y o llamado. Entonces, si juntamos los tres significados, el significado de ek, el significado de kaleo y el significado de eclesia, nos queda una reunión popular llamada a estar fuera. Ese es el significado de eclesia, una reunión popular llamada a estar fuera, no llamada a estar encerrada en cuatro paredes, en un templo muerto, porque lo que el mundo le llama iglesia son templos muertos, construidos con piedras muertas. Y esto lo hablé en la enseñanza La iglesia y el templo, también una enseñanza doble que hice hablando del tema. Entonces, las eclesias eran las asambleas ciudadanas donde se enseñaba al pueblo, donde había alguien que se dedicaba a enseñarle al pueblo, que era muy solidario en ese entonces, era piadoso y era justo, o sea, la sana doctrina enseñada por Jesús y por los discípulos todavía permanecía, hasta ese momento permanecía. Enseñaban básicamente cuestiones doctrinales y eran regidas por un anciano que estaba a cargo. Entonces, esto que les estoy contando, lo podemos ver básicamente en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2 y en el capítulo 4, cómo se manejaban las primeras eclesias. Las primeras eclesias y no las iglesias como te enseñan ahora, que te enseñan que esos templos muertos se llaman iglesias. Vamos a Hechos 2. Hechos 2 del versículo 44 al 47 dice, todos los que habían creído, no dice todos los que habían dejado de pecar, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. O sea, practicaban la equidad, que es sinónimo de justicia. Y la equidad no tiene nada que ver con la igualdad. La igualdad es una cosa, la equidad es otra. La igualdad se reparte en partes iguales para los beneficiarios. La equidad
dice que el que más necesita se le va a dar más. Y el que menos necesita o no necesita, no se le va a dar. Esa es la diferencia entre la equidad y la igualdad. Entonces, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Lo que les acabo de decir, equidad, no igualdad. Y perseverando unánimes cada día en el templo, todavía estaba el templo de Salomón, todavía no había sido destruido, todavía estaban agarrados de la ley de Moisés, todavía. Perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, o sea, a la iglesia, al pueblo de Dios, a su novia. Y lo podemos ver también en Hechos 4, capítulo del 32 al 37, donde dice: y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Por eso no había pobres en ese momento. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que lo que les acabo de decir, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades, o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. Y se repartía a cada uno según su necesidad. No era todo para todas partes iguales. Porque la igualdad te dice, repartimos en partes iguales. Si yo soy pobre y tú eres rico, repartimos en partes iguales, tú vas a seguir siendo rico y yo voy a seguir siendo pobre. Ahí está la diferencia entre la igualdad y la equidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Aparentemente no hizo como Ananías y Zafira, que vendieron porque ellos querían darse aire de grandeza y sustrajeron del precio y se lo guardaron. Y bueno, ya saben como la historia, si leyeron en Hechos, no recuerdo qué capítulo. Pero bueno, terminaron muriendo los dos. Entonces, ahora te hago una pregunta. ¿Qué iglesia, qué religión, qué iglesia entre comillas, ¿no? ¿Qué religión, qué denominación conoces que se rija por estos principios que se regían las primeras eclesias? ¿Quién conoces? Ninguna, ¿verdad? No hay ninguna iglesia, ni religión, ni denominación que viva o que practique lo que practicaban las primeras eclesias, las eclesias de los apóstoles. Por eso, una de las razones por las cuales las religiones no vienen de Dios. Las religiones no vienen de Dios. Ninguna. No es que debe haber alguna que sea cierta. No. Todas tienen un pedacito de la verdad. Pero ninguna viene de Dios. Entonces, al ver la expansión de los verdaderos creyentes, de los seguidores del camino, no de los cristianos, de los seguidores del camino, como está testiguado 5 veces en Hechos de los Apóstoles. Si vas y te fijas, en 5 partes distintas en Hechos de los Apóstoles figura camino con C mayúscula, no hablando del camino por el cual caminas, no, camino porque eran los seguidores del camino del Señor, camino de justicia, porque el único camino de Dios, del Señor, es un camino de justicia. Les recuerdo que aquí arriba está el link
de nuestro canal de YouTube, que se llama precisamente Camino de Justicia. Ahí tengo hecha una enseñanza que se llama El Camino Eterno, donde les explico por qué el camino de Dios, el camino del Señor, es un camino de justicia. Ahí se los expongo ampliamente, tanto con escrituras del canon, como con escrituras de los libros apócrifos. Así que bueno, entonces, al ver Constantino, al ver la expansión de los verdaderos creyentes, de los seguidores del camino, como está especificado 5 veces distintas en Hechos de los Apóstoles, a través de Constantino decide apropiarse de los creyentes y empezar a encerrarlos en sinagogas, en templos muertos, como los que podemos ver hoy en día, en odres viejos, a encerrarlos, a aprisionarlos. Entonces, hasta ese momento, ¿dónde estaba la iglesia? ¿Encerrada en sinagogas? ¿Encerradas en iglesias? No. La iglesia, las eclesias, estaba en las calles. Estaba en las calles con la viuda, con el huérfano, con el menesteroso. ¿Haciendo qué? ¿Chismeando como le gusta hoy a los cristianos? No. Estaba cumpliendo con la ley de Dios, la justicia. Estaba haciendo la justicia, haciendo las obras de la fe, obras de misericordia, de piedad, de caridad. ¿Pero dónde lo hacía? En las calles, en las casas, no en iglesias, no encerrado dentro de 4 paredes. Eso era lo que hacían las primeras eclesias. Entonces, llega un momento de la historia cuando empieza a cesar la persecución de los cristianos, que Roma comenzó a darles templos a los creyentes. Templos que vinieron expropiados del paganismo. Expropiados del paganismo. ¿Para qué? ¿Para qué le empieza a dar esos templos? Para que celebrasen sus cultos. Para que adoraran a Dios. Cuando la verdadera adoración era la que estaban haciendo en las calles. Hasta Constantino. Adoraban en las calles. Hacían sacrificios en las calles. Haciendo juicio y justicia. No dentro de las iglesias. Y poco a poco, los creyentes de ese momento se empezaron a sentir cómodos en las iglesias. Hasta que un día dijeron, mejor quedémonos acá. Tenemos bancos, tenemos, voy a hablar irónicamente, tenemos aire acondicionado, tenemos calefacción, nos traen un cafecito. Estamos mejor acá que en la calle. Vamos a quedarnos acá y ponemos música y vamos a hacer rock cristiano. Y estamos acá, la verdad que estamos mejor acá que en la calle, con los pobres, con los que tienen mal olor. Sí, estamos más cómodos acá, quedémonos acá. Y así fue como la iglesia terminó encerrada dentro de otra iglesia. Pero vamos un poquito más atrás, vamos a ver los orígenes de Constantino. La tetrarquía fue el sistema de gobierno utilizado por el Imperio Romano, por el Imperio Romano, pero que empezó a estar vigente con el emperador romano Diocleciano en el año 293 para dirigir al Imperio Romano, dividiéndolo entre 2 emperadores mayores, que eran los Augustos, y sus subalternos y sucesores designados, que eran los Césares. Este sistema de gobierno que empezó a emplear Diocleciano marcó el final de la crisis que se dio en Roma en el siglo III. El ordenado sistema de 2 emperadores mayores y 2 menores duró hasta que Constancio murió en julio del año 306 y su hijo, el famoso Constantino, fue declarado unilateralmente Augusto y César por el ejército de su padre, muy convenientemente. Entonces, de aquí
surgió Constantino, de aquí surgió el famoso Constantino. Pero sigamos viendo un poco más sobre la tetrarquía. La persecución de Diocleciano, que fue el que dio origen a la tetrarquía, como les dije recién, o también llamada la Gran Persecución, fue la última y quizá la más sangrienta de todas las persecuciones que sufrieron los cristianos, digamos, en el Imperio Romano. Diocleciano, dentro de muchas cosas, demandaba que se lo adorase como un dios, costumbre que tomaron muchos emperadores romanos en ese entonces. Entonces, con lo que llevamos hablado hasta ahora, ¿puedes empezar a ver las paralelas entre el Imperio Romano y el Vaticano? ¿No? ¿Todavía no? Sigamos. Inicialmente, Diocleciano eligió como César a Maximiano en el año 285, elevándolo a Augusto al año siguiente y repartiéndose el gobierno de Estado. Maximiano se encargaría de las provincias occidentales y Diocleciano se encargaría de las provincias orientales. Sin embargo, esto no supuso la solución de los problemas internos y externos que afectaban al imperio. Así que fue que en marzo del 293 el emperador Diocleciano decidió establecer un gobierno colegiado nombrando a Galerio y Constancio como césares y se procedió al reparto de sus respectivas áreas de influencia entre los cuatro, ¿no es cierto? Era un reino demasiado vasto el romano, y tengan en cuenta de que estamos hablando de hace casi 2000 años. Agustín Gómez, buenos días, bendiciones. Parece que no te enseñaron a saludar, pero bueno, no importa. ¿A qué me refiero cuando digo somos Cristo? Es lo que somos Cristo. No somos el Cristo. ¿Somos Cristo o no somos parte del cuerpo de Cristo? O el cuerpo no pertenece a Cristo, solamente la cabeza. Si somos el cuerpo de Cristo, somos Cristo. El Cristo es la cabeza. Nosotros somos el cuerpo. Fácil. Sigamos. Entonces, el sistema de la sucesión quedó establecido así. Diocleciano y Maximiano se retiraron el 1 de mayo del 305, elevando a Galerio y a Constancio al rango de augustos. Sus lugares como césares fueron ocupados a su vez por Severo II y Maximino Dacia. O sea, los dos césares subieron a augustos y vinieron dos nuevos que fueron los nuevos césares. Digamos que eran los dos subalternos de los augustos, digamos. Entonces, este sistema de sucesión no preveía la sucesión paterno-filial, o sea, de padre e hijo. Por lo que cuando Constancio murió en el 306, Galerio nombró césares a Flavio Valerio Severo. Este Flavio Valerio Severo no tiene nada que ver con la dinastía Flavia de Vespasiano, de Tito Vespasiano, ya que hay una diferencia como de 200 años. No tiene nada que ver. Entonces, este Flavio Valerio Severo era compañero de armas y eligió también a su sobrino Maximino Dacia por delante de los hijos de Constancio y de Maximiano. Y de ahí viene el tema de la sucesión paterno-filial, y ahí empezaron los problemas, porque no lo habían definido desde entrada
cómo era que lo iban a hacer, cómo era que lo iban a practicar, cómo se iba a empezar a desarrollar desde ese momento. Entonces, no obstante, el ejército acantonado de la ciudad de Eboracum, de York, elevó a Constantino a la púrpura y poco tiempo después, Magencio, hijo de Maximiano, se autoproclamó emperador de Roma. La negativa de Galerio a aceptar estas usurpaciones derivó en una serie de enfrentamientos y negociaciones entre los distintos tetrarcas. Esto precipitó el final del sistema a través de sucesivas guerras civiles entre los distintos tetrarcas, que en un momento llegaron a ser 5. Si le sumamos el nombramiento de Licinio, compañero de Galerio, en el 308. Entonces llegaron a ser 5 al mismo tiempo. La situación política, digamos, fue aclarándose a partir de la muerte de Galerio en el año 311. La victoria de Constantino sobre Magencio en la batalla del puente Milvio, a la entrada de Roma sobre el río Tíber, sobre el río Tiber, en el año 312, lo dejó con el control de la parte occidental del imperio, mientras que Licinio se hacía con el dominio del este, o sea, de la parte oriental, tras la muerte de Maximino. Finalmente, el sistema tetrárquico duró hasta el año 324, cuando las guerras civiles mutuamente destructivas eliminaron a la mayoría de los aspirantes al poder. Licinio renunció después de perder la batalla de Crisópolis, lo que dejó a Constantino dueño de todo el imperio. Y hasta ahí llegó la tetrarquía. Constantino se hizo de todo el vasto imperio romano, tanto de la parte oriental como de la parte occidental. Entonces, los distintos emperadores de la dinastía constantiniana conservaron algunos aspectos del gobierno colegiado. Constantino nombró a su hijo Constancio II César en el 324, seguido por Constante en el 333 y su sobrino Dalmacio en el año 335. Los 3 hijos supervivientes de Constantino en el 337 fueron proclamados augustos a la muerte de su padre. Y la idea de la división del Estado bajo múltiples emperadores conjuntos perduró hasta la caída del Imperio Romano Occidental. En el oriental, Augustos y Césares continuaron siendo nombrados esporádicamente durante los siguientes siglos, porque hubo una gran diferencia, hubo como 1000 años de diferencia entre la caída del Imperio Oriental y del Occidental, suponiendo en teoría de que cayó el Imperio Occidental, pero bueno, no importa. Volvamos un poquito a la tetrarquía. En el año 303, la tetrarquía, conformada por los Augustos Diocleciano y Maximiano, y los Césares Galerio y Constancio, el padre de Constantino, emitió una serie de edictos que abolían los derechos legales de los cristianos y exigían a la vez que cumplieran con las prácticas religiosas tradicionales de Roma, como por ejemplo los sacrificios. Por ejemplo, los Augustos y los Césares siempre se daban nombres de dioses, como Zeus, como Hércules, dándose cierta religiosidad, dándose cierta divinidad. ¿Te hace acordar a alguien hoy en día? ¿No? Yo apostaría que sí. Pero bueno, entonces se daban religiosidad, se daban una cierta divinidad, era lo que querían aparentar delante del pueblo, para mantener a los pueblos sujetos y que no se les rebelaran. Mucho de lo que vemos hoy en día. Siguen con las mismas prácticas. Se pintaban como dioses, digamos, y pedían que se los tratara de la misma manera. Por ejemplo, postrándose delante de ellos.
como lo podemos ver hoy en día. ¿No es lo que vemos hoy en día? Cuando van y se postran delante del Papa. ¿Y el Papa delante de quién se postra? Porque el Papa también se postra. ¿Delante de quién se postra el Papa? La máxima autoridad religiosa del mundo. ¿Ante quién se postra el Papa? Investígalo. Hoy día, para no hacerlo tan notorio, cambiaron los nombres de dioses, de Hércules, de Zeus, por títulos. Veamos esto. La palabra pontifex y su derivado pontífice, se convirtieron en términos usados para obispos cristianos, entre ellos el obispo de Roma, y el título de Supremo Pontífice, que en latín es Pontifex Máximo, fue asumido en la Iglesia Católica por el Papa. ¿Y de dónde viene ese título, esa mención, Supremo Pontífice o Pontifex Máximo? ¿De dónde proviene? El término en latín, Pontifex Máximo, que como les dije significa Supremo Pontífice, fue el título que se otorgaba en la antigua Roma al sumo sacerdote del Colegio de Pontífices, por supuesto, mucho antes de que existiera el Vaticano. Y era el cargo más honorable de la antigua religión romana, que fue una religión politeísta, puesto que honraban y adoraban a muchas y diversas deidades. De eso constaba la antigua religión romana. Hasta el año 254, solo los patricios podían acceder a esta posición, año en que también los plebeyos tuvieron la oportunidad de poder acceder al cargo. ¿Y quiénes eran los patricios? Los patricios eran básicamente los descendientes de las curias primitivas, de los primeros padres de Roma. Básicamente eran la nobleza, aristócratas, duques, y más adelante vamos a ver de dónde vinieron ellos. Entonces, los pontífices máximos eran una casta sacerdotal aristócrata, era una casta sacerdotal letrada, proveniente de la nata, como se dice comúnmente, proveniente de la élite. Nada que ver con los apóstoles, ¿no es cierto? Que eran personas comunes, del vulgo, carpinteros, pescadores. ¿Qué tienen en común una cosa con la otra? Absolutamente nada. Entonces, ¿Pedro fue el primer papa o fue Constantino? Lo que podríamos decir el primer papa. Creo que se adapta mejor Constantino, me parece, que Pedro. Pero cuando entremos en el tema de Pedro, lo vamos a ver más claramente. En próximos videos vamos a ver a fondo el tema de Pedro y del papado de Pedro. Entonces, siguiendo con el tema, el colegio de pontífices era de carácter politeísta. Ellos practicaban los misterios greco-romanos, que eran los misterios sagrados, asociados con rituales secretos, en donde participaban los iniciados. Pero Jesús hacía y hablaba abiertamente a todos, con todos. Un contrapuesto total de una cosa y la otra. Lo que enseñaba Jesús y lo que hacían. Ahí nacen muchas de las sociedades secretas, digamos, que permanecen hasta el día de hoy. Las secret societies, podemos decir. Entonces, un nombre de cargo pagano, Pontifex Máximo, Supremo Pontífice, para su santísima santidad, como le dicen al Papa hoy en día. Entonces, un nombre de origen pagano eligieron
para ponerle a su santísima santidad? Sigamos. Con el paso de los años, Máximo Pontífice fue el título que se le daba ¿a quién? A los emperadores romanos. Los emperadores romanos eran los máximo pontífices. Era el máximo pontífice. ¡Wow! Ya que, entre otras funciones, el emperador debía servir como sacerdote principal en nombre de todos sus súbditos. El emperador, ¿sabías eso? ¿Tenías ese dato? Excelente dato. Entonces, el título máximo pontífice, o en latín, Pontifex Maximus, fue usado por los emperadores romanos hasta bien entrada la antigüedad tardía. O sea que Supremo Pontífice no solamente fue un cargo dado en religiones paganas, sino que también fue un título usado por los mismísimos emperadores romanos. Ah, me olvidaba, por si acaso, a los emperadores también se los llamaba Divino Padre. A los emperadores, Divino Padre, se los llamaba. Muy, muy interesante. Pero bueno, supongo que es otra casualidad más. Supongo. Bueno, volvamos otra vez un poquito al tema de la tetrarquía. Las leyes persecutorias emitidas por Diocleciano serían anuladas por diferentes emperadores en distintas épocas. Pero el edicto de Milán en el año 313 de Constantino y Licinio marcó básicamente el fin de las persecuciones a los cristianos. Básicamente. Ahora vamos a ver la palabra diócesis. Hoy conocemos la palabra diócesis como el distrito o territorio que tiene jurisdicción un obispo, ¿no es cierto? Lo vemos en todos lados, eso. Pero la palabra diócesis también viene del Imperio Romano. ¿Otra casualidad? Son demasiadas casualidades, me parece. Pero bueno. A partir de la tetrarquía, el Imperio Romano se dividió en 12 diócesis. Y las diócesis en provincias. Diócesis, que viene del latín administración, era la denominación de una de las divisiones administrativas del Imperio Romano tardío, a partir de la tetrarquía. Formaba un nivel de gobierno intermedio agrupando diversas provincias. Las diócesis eran gobernadas cada una por un vicarius, subordinado al prefecto del pretorio. Vicarius. Wow. ¿Y el vicario de Cristo? ¿No es el Papa? El vicario de Cristo, el representante de Dios en la tierra. No, basta de casualidades. Ya estoy cansado de tantas casualidades. No puede ser. Tantas casualidades. El vicario fue a partir de Diocleciano el alto cargo de la administración imperial, encargado de supervisar el funcionamiento de una diócesis o agrupamiento de provincias del Imperio Romano en los siglos IV y V. Básicamente era el lugarteniente que el emperador enviaba a las provincias que no eran regidas por un gobernador. Básicamente esa era la tarea del vicario. Pero, siempre tenemos un pero. Roma está teniendo serios problemas económicos. Y se dan cuenta de que el sistema del imperio ya no funciona. Buscan una nueva manera de poder llevar adelante su poder, su imperio, para que no caiga. La cual termina siendo esa manera que buscaban para mantener su imperio,
encuentran una manera de mantenerlo a flote. ¿Y cuál fue esa manera? El cristianismo. Por medio del cristianismo, a través del cristianismo, logran mantener a flote el Imperio Romano. ¿Qué? ¿Cómo es eso? Para el siglo III, el Imperio Romano estaba por colapsar. Tuvieron muchos problemas, entre ellos problemas políticos, problemas bélicos. Por ejemplo, tuvieron guerras con los bárbaros, guerra con los partos. Entonces, Diocleciano hizo sobrevivir al Imperio Romano otros 150 años. Rescató al imperio básicamente de una crisis civil, militar y económica. Pero entonces, antes de dividir al imperio en cuatro, Diocleciano dividió el imperio en dos mitades, Oriente y Occidente, hecho que finalmente terminaría con la división del imperio en romano y en bizantino. Bueno, ahora vamos a enfocarnos en Constantino. Ya les di un panorama de lo que fue Constantinopla, lo que fue el imperio. Vamos a enfocarnos un poquito más en Constantino para empezar a conocer un poco más sobre Constantino. Los padres de Constantino fueron Constancio, como ya se lo nombré, que fue Augusto, y Santa Elena. Ahora se me viene a la mente que ahí conocí una ciudad en la provincia de Entre Ríos que se llama Santa Elena. Una ciudad chiquita. Entonces, los padres de Constantino eran adoradores del sol Invictus. Eran adoradores del mitraísmo. Religiones paganas que luego terminaron fusionándose. Pero bueno, veamos el culto al sol Invictus. El sol Invictus, o sea que es el sol invicto o inconquistado, fue un culto religioso hacia una divinidad solar iniciado en el Imperio Romano tardío. El festival del nacimiento del sol invicto, en latín se dice Dies Natalis Solis Invicti, indicaba que nacía un nuevo sol que vencía a la oscuridad y que a partir del final del solsticio de invierno, o sea el 21 de diciembre, los días iban a hacerse más largos. Este festival corría desde el 22 al 25 de diciembre. Desde el 22 al 25 de diciembre, ¿te suena la fecha? ¿Sí? Es el culto a celebrar el 25 de diciembre como el día del natalicio de su Dios, de donde viene la Navidad, de donde viene la Saturnalia. De ahí viene el culto a Apolión, el culto a Apolo, el culto a Dadón, el mismo de Apocalipsis 9, el mismo de Apocalipsis 9. Todos los dioses anticristo básicamente nacieron el 25 de diciembre, todos. Pero tú crees que el 25 de diciembre el mundo celebra el nacimiento de Jesús, porque es lo que cree la gran mayoría. Ahora, te hago un par de preguntas sobre el tema del 25 de diciembre para que las reflexiones, las pienses. ¿Realmente Jesús nació un 25 de diciembre? ¿Realmente fue? ¿De dónde lo sacas? Excepto los cumpleaños paganos de Faraón en Génesis 40 y el de Herodes en Mateo 14. ¿Qué ejemplos escriturales puedes ver dentro del canon o fuera del canon también? De hombres de Dios que hayan celebrado sus cumpleaños. ¿Puedes encontrar alguno? Me gustaría que me lo mostraras, si tienes conocimiento de alguno. ¿Qué otra pregunta?
Jesús dejó instrucción o mandamiento de celebrar su cumpleaños en algún lado, en la Biblia, en algún apócrifo. ¿Dejó algún mandamiento? Si la Navidad fuera una celebración agradable ante Dios, ¿crees que el mundo se uniría en su celebración? Si la Navidad fuera de Dios, ¿crees que el mundo se uniría y la celebraría? ¿Crees que el mundo en general tiene la mente puesta en el nacimiento de Jesús cuando celebra Navidad? ¿Crees que tiene la mente puesta en el sacrificio, en lo que verdaderamente significó la muerte de Jesús? ¿Mm? Si la Navidad fuera una festividad para honrar al Rey de Reyes, ¿crees que a Jesús le agradaría como el mundo la festeja? ¿Mm? ¿Cómo crees que le agradaría a Jesús si la Navidad fuese su voluntad que la festejáramos? ¿Cómo crees que sería su voluntad? O sea, vemos diferencias muy grandes, diferencias abismales. ¿Tú crees que a Jesús le gustaría que el mundo celebrara comiendo, comiendo, hartándose de comer y de tomar, y que haya otros en las proximidades de los cristianos que no tienen ni siquiera para comer, en vez de poder compartir con los demás? ¿Tú crees que eso le agrada al Señor? ¿Tú crees que la Navidad viene de Dios? ¿Qué tiene de Dios la Navidad? Ni la fecha, ni el festejo, absolutamente nada, absolutamente nada. Pero bueno, vamos a seguir con este tema, vamos a seguir en el próximo video, hablando sobre lo que empezamos hoy, sobre Constantino, sobre el cristianismo, sobre los inicios de Roma. Vamos a meternos también en el tema de Dom, muchos temas interesantes que hoy empezamos a tratar con esta nueva miniserie. Les recuerdo que aquí arriba está el link de nuestro canal de YouTube, que se llama Camino de Justicia. Ahí pueden encontrar todas las enseñanzas, todos los videos, todos los en vivos que hacemos aquí, van alojados durante el día ahí. Y hoy es el comienzo de una nueva miniserie, hablando sobre lo que les dije recién, el inicio del cristianismo, Constantino, Roma, los orígenes de Roma, cómo empezó Roma, cómo se originó Roma, cómo se fundó Roma, qué relación tiene Roma con Edom, qué relación tiene Roma con el cristianismo, qué relación tiene el cristianismo con Edom. Todo eso vamos a tratar de armar un gran rompecabezas y lo vamos a ir viendo poco a poco, sucesivamente a lo largo de varios videos. Así que, a ver, si quería leer. No, pensé que tenía acá un apócrifo. No, pero no lo copié acá, parece. Bueno, hermanos, vamos a concluir este en vivo por el día de hoy. No se pierdan el próximo en vivo. Si no nos pueden ver en vivo, les recuerdo, aquí está el link de nuestro canal de YouTube para que vayan, se suscriben, activan la campanita y vamos a seguir desarrollando ese tema, esta miniserie que empezó hoy sobre el cristianismo, sobre Constantinopla, sobre el Vaticano, Pedro. Vamos a estar hablando de un montón
un montón de cosas, desenmascarando un montón de cosas que nos han contado, la historia disfrazada y mentirosa que nos han contado, la vamos a empezar a descubrir con el correr de los capítulos. Hermanos, sin más que decirles, que tengan un excelente fin de semana, sean bendecidos en el nombre de Jesús y hasta la próxima.